Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Elysium. Primero que nada, mil disculpas que no haya subido la semana pasada a Elysium. Estuve con unas complicaciones en cuanto a grabación y demás. Subí 2 videos de Divinity y bueno, intenté hacer lo mejor posible, pero no pude grabarlo. Se me configuró básicamente el OBS, que es lo que uso para grabar. Pero ya estamos en el ruedo, ¿sí? Así que, último capítulo, estuvimos cerrando misiones, muchas. Hicimos un karaoke, creo que terminé la misión de cabeza a huevo, etcétera, etcétera. Y pasamos por la parte crucial, creo yo, porque ya veo que no me sirve para nada, de la historia, que fue hablar con Kacha y que nos diga la verdadera historia de cómo falleció, cómo mataron, mejor dicho, al mercenario. ¿Quieren saber los detalles? Vayan al último video y véanlo. No tiene desperdicio. No lo voy a volver a resumir porque ya está subido. Hicimos un análisis de balística, básicamente, obteniendo los 3 lugares a los que tenemos que ir a revisar para encontrar a este francotirador, ¿sí? Y a partir de ahí, obviamente, saber los motivos y llevarlo ante la justicia, ¿sí? Primero que nada, vamos a pasar al juego, ¿sí? Había dicho en el último video que iba a acelerar el tiempo. Creo que lo había cerrado como a las 8 de la mañana, 8 y algo. Son las 17 ahora. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la misión del cadáver del paseo marítimo. Tenemos que contactar a la biblioteca pública, sacar la información y después hablar con la comisaría, ¿sí? Y bueno, después no sé, espero que no me saquen a Kim para que lleve el cadáver porque me corto las pelotas. Después de eso, vamos a ir a revisar el origen del disparo. ¿Está bien? Una acotación que voy a hacer, sí, si quieren jugarlo y tener su propia experiencia por su cuenta. Claramente la historia va a ser siempre la misma, pero las decisiones que ustedes tomen y los puntos que suban, etcétera, etcétera, va a ser por su cuenta. En el momento que quieran acelerar el tiempo, yo estoy usando el libro de la mayor inocencia, que sinceramente ni me acuerdo dónde lo encontré, creo que lo compré en la bibliotecaria. Básicamente el hombre de Heimdall no te lo deja leer otra vez. Este creo que es muy corto. Y este lo que hace es básicamente hacer el cuestionario sobre el libro. Lo repiten una y otra vez. Yo creo que lo hice 2 veces y llegué hasta este horario, ¿sí? Si quieren el spoiler de cómo sacar la mayor puntuación, las respuestas son 4, 3, creo que 2 y 4 otra vez, ¿sí? Bien, dicho eso, vamos directamente al carro. Inside, you see a set of Sí, steering sí, sí. levers, a radio microphone. Vamos a coger la radio. 57, how may I assist you? Llamo para informar no, póngame con la biblioteca pública. Hold on, officer. Bueno, I've got Central Jamrock Public Library on the line, and I've already introduced you to the librarian. Connecting the call in 2, 1. gracias. Yes, this is Central Jamrock Public Library here. How can I help you, officer? Me gusta la imagen. He sounds worried, yet ready to assist. This is how people get when the police call. Busco cualquier información que me pueda proporcionar sobre Billie Mejean, abonado a la biblioteca. Billie Mejean, you said. Give me a moment, I'll have to check our database. ¿Hay ruido? On Moreau Drive in central Jamrock, in a darkened hall lit by orange desk lamps, far away from the noise outside, a middle-aged man taps commands into an old radio computer. A printout falls on the desk. Behind him, a lonely reader scours some dusty bookshelves, looking for a paperback. Bien. Yes, hello, are you still there? I found Billie Mejean's home address, is that alright? No phone number, unfortunately. ¿Me sirve? They're too poor to have a phone line. Sí, la dirección está bien. Here we go, sir. Rue de Saint-Ghislain, 33B, apartment number 20. It's in Martinez, I believe. Cape Side Apartments, it says.
that's all. That's where the smoker on the balcony lives, isn't it? ¿Tiene algo más sobre Billie Mejean? It says here that they returned their last book just a few days ago, but I wasn't at work that day. ¿Alguien que estuviera ahí? Marie? Marie? Ahí. Do you remember a reader named Billie Mejean? They returned a Tybalt book the other day. Maurice, what? A woman yells. Then, yes, okay, if it was the police, she starts explaining something. Yes, it was my colleague Marie. She said that it was Billie's husband who returned the book. He also asked for this new sci-fi release, Lowe's Radio City 87, but we don't have it yet. Good. You have a name now. Así que Billie Mejean es una mujer y no un hombre. ¿Cómo supo su compañera que era su marido? Marie knows Billie. She's been working here longer than me. Sometimes her husband returns some books for her. Tiene sentido. And then goes for a little drink later. On the lookout. ¿Sabe el nombre del marido? Sorry, no. Marie only knows him by sight. Bien. ¿Puede Marie describir al marido? Marie! She said it was an older man, and that she's pretty sure he'd had a drink or two the last time she saw him. ¿Qué llevaba puesto? 1 second. Sorry, Marie wasn't really paying any attention to that. A ver, cuando conoces a una persona y es habitué, digamos, sí, de un lugar, en un cierto punto dejas de fijarte en detalles como la ropa, etcétera, etcétera. Sí, obviamente te das cuenta si estuvo tomando o no, pero claramente es algo irrelevante. Cuando alguien está tomado te das cuenta. Tomado, bebido, ebrio, borracho, digamos. Bien, gracias, es todo por mi parte, no tengo más preguntas. Happy we could help. Goodbye, officer. Perfecto. Anything else you need from me? Llamo para informar del hallazgo de un cadáver en el paseo marítimo de Martínez. One moment. Can you please describe the body? Age, sex, cause of death? Un hombre de mediana edad no identificado. Altura entre unos 70 y unos 75. Más o menos mi altura. Unos 76 creo que mido yo. Pero oscuro, complexión media. Parece que resbaló, cayó por un agujero en el paseo marítimo y se golpeó la cabeza contra un banco de metal. We suspect he might have been inebriated when he fell. There were bottles all around him, and traces of vomit on his shirt. Any signs of violence? No, parece que fue un accidente. No field autopsy necessary. Perfecto. You can hear her quickly typing in the background. ¿Qué habría pasado si hubiese dicho lo otro? What about his belongings? Did you examine his clothes? Llevaba botas, pantalones y una chaqueta vieja de cuero con un forro azul brillante. Encontré un carnet de biblioteca en sus bolsillos. Any information on the library card? Es de la Biblioteca Pública de Shamrock Central. Pertenece a Billie Mejean. Good. You have a lead. Obvio. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? Nosotros nos encargamos. I have assigned the case to Lieutenant Kitsuragi. Please follow up on this library lead to identify the man. We'll send someone to take the body to the morgue. Ah, perfecto. No se llevan aquí. That's all for now. Thank you for reporting in. Is there anything else I can do for you? Ah, Sylvie no la voy a molestar de 57, nuevo. over and out. In the cabin, you see a set. Cerramos la puerta. Perfecto. Tenemos que ir al apartamento y transmitirle las malas noticias. Número 20 del bloque de apartamentos Veracabo. Bueno, podemos hacer eso antes de ir al otro lugar, no tenemos apuro. Por acá no, por el otro lado. Queda muy tonto, ¿no? Con la multiherramienta en la mano. No tiene sentido que andemos todo el tiempo con esto, pero... Ah, puedo entrar por cualquiera de los dos lados. Yo creo que por acá está bien. Apartamento 20. Como que se me trabó. ¿Apartamento 20 no era este? ¿Señora?
Give me a moment. ¿Quién es usted? I'm no one. Just an old woman who cleans these hallways. Poco tétrica la señora. ¿Vive aquí? If you can call it Qué raro que living. no lo haya hecho esto. I have a little room upstairs right next to the coal room. It's barely bigger than a closet. But I don't complain, no. I have my bed and my aching bones to keep me company. And that's all I need from this world. Vida And solitaria. all she gets, too. The coastal wind beats down hard on the coal room door outside. Splashes of waves make the balcony slippery. She hasn't spoken to anyone for a while. Even her sentences feel rusty. Vamos a preguntar sobre los apartamentos primero y después de Billie. Ask away, policeman. ¿Sabe quién vivía en el apartamento embargado? The hell am I supposed to know? Another nut job, I assume. Se encoge de hombros con la boca fruncida como un higo seco. Si nos ponemos a leer... claramente no le podemos leer los gestos porque... A ver, no le estamos viendo la cara, pero... Siempre que quieran averiguar algo de alguien, rostro, expresión corporal. Si se encoge de hombros es como... Sí, lo sé, pero... She really doesn't like those nut jobs. ¿Por Bad qué hay un blood agujero there. en la pared del apartamento abandonado? Some lunatic lost his mind. All kinds of morons Perfecto. pass through these Si tu halls. respuesta van a ser todos chiflados, negra, estamos un poquito complicados. With how small these rooms are, wouldn't you want to break the wall Las down? paredes agujereadas creo que son las que estaban acá a la izquierda. Está de vacaciones uno de los residentes, su buzón está a rebosar. People come and go. I don't keep an eye on everyone. Ahora, por si no nos dimos cuenta, la escoba es literal, parece una pala sin la punta y un par de trapos como para moverlo. They probably Y just tiene una moved etiqueta. or died, hopefully somewhere else. No sé si se ve mucho en detalle en la grabación, pero hay una etiqueta en la pala. Yo soy de observar todo. ¿Quién vive en el 10? No one lives there. It's been empty for months. Pero se acaba de hablar con alguien a través de la puerta. Impossible. I would know if someone had moved in there. Maybe it's those countercultural people again. Breaking into a house like it's a public space. You're a policeman. Be good and take a look, will you? Interesante. Qué raro. Nuevamente, qué raro que no le hablé antes. Porque claramente estuve hablando con todo el mundo sobre todo. Bien, iré a ver qué me encuentro. Great. Young people. They're worse than rats. You know, always littering the hallways with trinkets and empty beer cans. ¿Quién vive en el apartamento que tiene un candado en la puerta? Oh, that one is a scientist, a future scholar. I think he studies astrology at the community college. Education's good. I always tell them to study. ¿Astrología? Something to do with all those stars around his door. He asked me to leave his drawings up on the wall. Ah. Bien, una cosa que quiero aclarar. No se confundan astrología con astronomía. Astronomía es el que estudia los astros y las estrellas. No sé si son lo mismo, yo no estudio eso, no es mi campo. Pero eso es la astronomía. El estudio de eso. Astrología es el estudio de los signos y todas esas cosas. Sí, esos que te dicen estudiando. No sé bien cómo explicarlo. Estudian los signos, si sos de fuego, si sos de otro, qué energías mueve, todas esas cosas. A mi entender, y hasta donde capaz que estoy diciendo una burrada y estoy abarcando demasiado, generalizando demasiado, pero astrología para mí es eso. Ahí está, ¿ves? ¿Seguro que no quiere decir astronomía? ¿Se refiere a la estrella y cuernos? Porque si es así, creo que es el símbolo del The comunismo. symbol of what now?
Ah, Dios. Es muy bueno. A ver, yo no voy a entrar en detalles políticos. Me causa gracia nada más. O sea, sinceramente yo no estudié, no sé absolutamente nada del comunismo, salvo memes, como todo el mundo. Nunca se queden con los memes, solamente sí. Es muy gracioso. Comunismo es una ideología política. Ah, all I know about politics is that it's brought us more harm than good. ¿Puedo repetir la pregunta? Oh, I think he studies something Sí. to do with ¿Seguro all que no those quiere decir stars astronomía? That's what I said. Astrology. Lo voy a golpear. The lieutenant shakes his head as though to say, let it go. Come on, people. Try to keep up any standards here. It's not about stars. It's... forget it. Sí. ¿Me puede decir sobre Cindy? The artiste? Nothing I can do about her, I'm afraid. She ruins the walls faster than I can clean them. Still, she leaves an old lady to her business. More than I can say for Perfecto. others. Eso es todo, gracias. She mumbles some kind of a response, then hacks something into her handkerchief. Busco a Billie Mejean. ¿Sabe dónde vive? It's about Victor, isn't it? It's always about Victor with her. You'll find the Mejeans in apartment 20 upstairs. It's one of those doors on the balcony. Perfecto, tengo que subir. Gracias, me marcho. Bien, entonces ahora tenemos una forma de meternos acá. Acá no hay nadie, ¿no? Sí, sigue sin haber nadie. Investigar apartamento número 10 para la señora de la limpieza. You hear someone walking around inside. Tengo entendido que este apartamento debería estar vacío. ¿Ha forzado la entrada? Excuse me? Of course not. Scare them. Suspected of some big crime. There's no sweet talking your way in there. Be official. Obviamente. You have plenty of reason to enter. Carajo. No necesito una orden si sospecho que hay un allanamiento. Oh, come on. Well, that was easy. Sí, ahí abre la puerta y me están apuntando con una ametralladora. Me da miedo entrar. ¿Polis? Bien, antes de hablar con la señorita. Parece un buen colchón. ¿Y este? Un blister de medicina se asoma por la caja. Debería llevártela. Me gusta. +1 a impuestos indirectos. What the fuck? Esto va a ser como el pantalón, ¿verdad? Sí. ¿Y mis botas que me dan? Percepción. ¿Por qué no tengo ese +1 de percepción? Vamos a ponerlo. Vamos a ver el pensamiento. The luxury of fine things. Just look at those black monk straps. After spending an entire day hustling, who's to say that you didn't deserve a pair of ridiculously expensive shoes on your tired feet? Las cosas bonitas hacen feliz a la gente. Beautiful things give you a rush. It's power. Crafting your style, draping your flesh in silk and leather, deciding how to present yourself to the world. Remember, when they come to take it away from you, you worked for those shoes. Whether you like it or not, wearing these shoes has made you more liberal.
ultra liberal. No me cambies. They're either a gateway drug or a booster pack to get you deeper into free market ideology. Bueno. Tienen historia. Estos zapatos per en Ingersoll. No tienen cordones, sino una correa y una hebilla. Se ven súper buenos los zapatos. Debido a su diseño elegante y opulento, se los describe como el zapato de vestir más avanzado. Tan avanzado, de hecho, que caminar a través del lodo y el barro no deja ni el más mínimo rastro sobre ellos. ¿Pero de qué está hecho? Ah, porque tengo -1 en percepción. Ok. Balas. Ah, claro que no tengo el puto arma. Me quedo los zapatos. +1 impuestos indirectos. ¿Qué carajo es impuestos indirectos? Este me queda 1 hora todavía. Yo creo que me voy a quedar las botas. Esto ya está bien, señorita. Satisfied? My Una name is agente Marielle inmobiliaria. Charpentier, and I'm an agent with Martinez Realty Associates. I am not breaking in, as I have every right to be here. The keys, see? Ujú. Ya la cara me da como... Boy, there are a lot of different keys there. More than 20 at least. Her voice is really cheerful, despite her obviously hating you. Do you want to see my ID as well? You can't legally ask for it, but why not? Want to see my residence permit too? Vamos a examinar el pasaporte. It feels flimsy in hand, with the words Revachol Zone of Control written under a nondescript municipal logo. There's a picture of her with shorter hair inside, along with all her personal details. Todo parece estar en orden. Thank you. Do you have any questions? I need to be back in Midtown in an hour. ¿Qué está haciendo aquí? I need to get it ready for the next lease, but as you can see, the previous tenant completely trashed the place. Deplorable. ¿Quién vivía aquí? It was some kind of a moribund old man who used to be a business owner. You'd think they'd make rent. A sudden serious look crosses her face. This story didn't have a happy ending. Por las dudas que vean que se prende y se apaga la cámara, recuerden que soy fumador y cuando fumo no me gusta que la gente me vea. Sí, yo creo que es, bajo mi parecer, dependiendo la edad, obviamente los videos están clasificados 18 para arriba, no es para menores. Sí, claramente hay menores que lo van a ver. No estoy hablando de nenes de 5 años porque no van a entender un carajo, pero chicos de 13, 14, no me gusta que me vean fumando. No me gusta que vean los malos hábitos, ¿sí? Así que apago y prendo, no es ningún error de cámara. Continuamos. But that was months ago. Anyway, was there anything you wanted, or is that it? I'm in a hurry. Sí, ya sé que tenés prisa, Neri. Podrías haber abierto igual sabiendo que sos propietaria o inmobiliaria. ¿Quién vivía en el apartamento embargado al final del pasillo? Oh, that's another huge mess. The former tenant owes us 3 months of rent. 3. We closed the apartment and planned on auctioning off the valuables, but... And again, I have no idea how stupid mistakes like this can even happen. But Ron, when he came to close the door, didn't close the neighboring door. And there's a hole in the wall. A hole in the wall. Can you believe it? And then the tenant ran off with his stuff. He's gone. The money's gone. Just like that. Esto me hace acordar a, bueno, residentes de Argentina, si tienen mi edad, se van a acordar de la serie Ocupas, El boquete en la pared. Quienes no residen en Argentina, les recomiendo buscarla y verla. Es una excelente serie. Claramente no van a estar acostumbrados al lunfardo de Argentina, pero excelente. The sum must have been puny.
Pero entonces, ¿qué ha pasado con la pared? Don't ask me what happened with the wall. I have no idea how we're going to find the time or resources to fix it. Both apartments are now unrentable. Both. Ujú. Of course. Es todo, gracias. No te vayas que tengo que hablar con la señora. Give me a moment. Ni rastro de la contracultura en el apartamento número 10. Era un agente de inmobiliaria preparando la habitación para los nuevos inquilinos. I see. I hope some good people are finally going to move in. This place needs them. Ok. Vendrán unos magos. Ujú. Lo mío sería esto. Estoy seguro de que todo irá bien. Este edificio tan solo necesita pequeños cambios, lentos pero seguros, como todo. Bajo mi opinión, los cambios rápidos no llevan a nada. Buscar hacer algo rápido lleva por consecuencia que el primer más mínimo error en ese cambio rápido se va todo al carajo. Si lo haces lento, coordinado, con inteligencia, puedes hacer un buen cambio. Yes. Well. I hope they're good people. Your statements are too vague to comment on. Perfecto, nos vamos. Completado. Tengo que ir al otro apartamento. Me cerró la puerta. Hija de puta. Así que sin haber nadie. ¿Cómo era que subía por acá? Apartamento 20. Creo que es este. A weathered brown door. Sí. The number reads 20. Something smells good. Soup à l'oignon. Sopa de cebolla. The lieutenant motions to you to go ahead and knock. Un momento, Kim, deberíamos hablar de esto antes de seguir. ¿Qué nos vamos a encontrar? You're right. Let's talk this through. You hear some light footsteps and what appears to be a daily weather forecast playing on the radio. We have our first preliminary identification. In all likelihood, the deceased is the husband of Billie Mejean. We need to confirm this, as well as deliver the death notification to Billie herself. Obviamente no vamos directamente al punto porque siempre que nos dan una opción antes de ir directo al grano, nos va a dar mejores tiradas al momento de que aparezca una. Now, delivering a death notification is never an easy task. There's a reason why it's often called the most stressful part of our job. This is why it's usually done in pairs. You got this. I'll be monitoring reactions, ready to act if necessary. ¿Algún consejo? Dad, just don't say that you know how they feel. You don't. Good advice. No me gustaría, pero bueno. Esto va a ser duro. Y va a decir, ya tenemos tiempo jugando a este juego. Ya sabemos que tenemos que agotar diálogos antes de ir directo al grano. Esto va a ser duro. Vale, creo que estoy listo. The lieutenant motions towards the door. Llamar a la puerta. Hello? Who is it? And someone turns down the radio. He gives you a short, encouraging nod. Te mira. Vive aquí, Billie Mejean. Somos la policía. Por favor, abra la puerta. The police. A moment, please give us a moment. Tidying up, nervously. There's fear in her voice. Come in, the door is open. Vamos a chequear, obviamente, todo antes de
algunas sobras calientes sobre los fogones. Aquí huele a trigo sarraceno y cebollas. Paquetes de macarrones de ayuda humanitaria. Probablemente se lo compraron a Siren. Ventanas cubiertas con recortes de periódicos. Hola, inspector. ¿Es que no se pueden permitir unas cortinas? Claramente no. Oh, un libro de texto de instituto. Matemáticas, trigonometría, básicamente. Unos pósteres de estrellas del pop contemporáneas adornan las paredes. El reloj marca la hora como una extraña con una extraña alegría. Una regla dibujada con tiza para registrar el crecimiento de los niños a lo largo de los años. ¿Puedes parar? Hay un paquete vacío de cigarrillos. Red Astra, escondido bajo la cama. El mismo tipo de marca de tabaco que encontraste en la basura cerca del fallecido. It's you from the book stand. Did you come to bring my cockatoo back? I don't think I introduced myself properly. I'm Billie. Would you like something to drink? Tea? Lemonade? We're out of coffee. The lieutenant has taken off his foggy glasses and is busy cleaning them in his handkerchief for now. You're on your own here. Condensation from stepping inside. Sí. He must feel vulnerable without his glasses. Is this why he's letting you take the lead? No, estoy bien, gracias. Is this about Victor, my husband? Is he in some kind of trouble again? I can come pick him up in the station if that's what. No, this is something much worse. Is he in a hospital? How bad is it? How about some small talk before you break the news? Me di cuenta de que estaba cocinando algo. People got to eat? What is this about? Why are you suddenly asking me about my cooking? Vive aquí con su marido Víctor, ¿verdad? It's me, Victor, and the kids here. We have 2 daughters, Jenny and Jolie. ¿Qué edad tienen? Jolie is 16 and Jenny is turning 18 next month. Ah, bastante grandes. ¿Dónde están? The girls are staying at their friend's place tonight. And Victor is out. Ya lo sabemos. She swallows visibly. ¿Fuera dónde? He has a problem with drinking, and so he disappears every now and then. He's probably in the parks drinking with his friends. I sent him to the library a few days ago, but I guess something came up. ¿A qué iba a la biblioteca? Just to return a book of mine. Why? Why all those questions, detective? Did he... Do something? Break something? It's a fool's hope. ¿Fue la curva destellante de Tibol? Yes. ¿Recuerda lo que llevaba puesto la última vez que lo vio? His old leather jacket. ¿Puede describirla? It's just your average brown leather jacket, but he bought it as a teenager, so... ¿Ningún rasgo distintivo? No, well, the lining is hand-sewn. It's blue. I tried to make the thing more weatherproof since he's running around with it in the middle of winter. Ya con esto es suficiente. Tengo otra cosa que She decirle. folds her hands across her chest. Here it comes. Sí, la puse nerviosa, pero no importa. Vamos a decirle del cadáver. I don't want to. No. Tenemos que hacerlo. I don't want to do this. Force yourself. Slap yourself. Dilo, estúpido. Estúpido. Say what? Officer. Too late. You ruined it. Just say it now. Su marido está muerto. Excuse me? What? What did you say? She's in pain. She's in so much pain.
And so are you. Your chest is burning. Uf, We are very sorry to inform you, but your husband, Victor Mejean, was found dead this morning on the Martinez boardwalk. Oh. Oh. But he was just... He was just here, alive. I understand that this comes as a huge shock. I want you to know that me and my partner are here for you if you have any questions. We are very sorry for your loss, ma'am. What happened to him? Tell me. No, hay que decirle la verdad. Se resbaló y se abrió la cabeza contra un banco. And you just found him there? Lying in the cold? Sí. How long had he been there? Por lo menos unos días. She doesn't reply. Her eyes well up with tears as she struggles to keep it together. Cuando pasa esto, se entiende que es duro y todo, ¿sí? Obviamente, y espero que nunca tengan que llegar a esa situación, pero ocultar información no es, o minimizar la información no es lo correcto. Las cosas hay que decirlas claras. La verdad nunca tiene que doler. La mentira duele más. You hear the clock ticking in the children's room. Is there anyone we could call for you? A friend, a family member, someone who could be here for you? No. I just need to tell my girls. It burns like acid. God, should I call them? Should I tell them to come home? Vamos a humedecer los labios. All right, I'll call them. Just tell me, what do I need to do next? Where is he? Can I see him? For God's sake, lie. Está en la morgue. And who should I contact? He was taken to the city morgue. The local coroner will be contacting you shortly to arrange the funeral. Here's his number, in case you want to contact him earlier. Is there anything else that the RCM could do for you? No, I'll call you if something comes up. I'm still a bit... Oh. Ah, esto va a doler. Bien, pues eso es Again, todo. if there's anything we could do for you, then don't hesitate to call the RCM. Estaba tentado en decirle eso, pero no. She No just va. nods, distant and inconsolable. The bed springs rattle beneath her as she begins to shake. These are her last reserves of strength. Her muscles will give in soon to a scream. I'll take it from here. Thank you. We should step outside and talk. Voy a dejar sí. Duro. Pero sí, es el trabajo policial. So, the death notification. He's avoiding your gaze. This is the time to say how sorry you are about how things went. Lo siento, sé que le he cagado. It's all right. Don't worry about it. I'll call the station when we're finished with the day and let them know the name of the deceased. ¿Y qué pasará con Billie y sus hijas? There's not much we can do for them anymore, I'm afraid. ¿Y ya está? That's it. We should get back to our case. There's nothing more we can do here. Sigamos con el caso. And, officer, I've seen worse. This wasn't the worst I've seen, okay? Now let's go. Gracias, Kim. Un I excelente really have compañero. thanks. She was strong. She made it easy for us.
Perfecto. Sigamos. Misiones de las otras. Armadura ya está. Esquiroles no le voy a decir un carajo. Encuentra el arma del crimen. Claro, esta está junto con esta. Firmas de Brad ya no. Ya está. Ah, no sé qué pasó. Ya. A ver. Claramente si tenemos la opción de fallarla como me pasó a mí. Porque sigue siendo una misión secundaria y nada más. Yo no sé qué tanto modificará el juego. Quizás nos den alguna opción de apuntarle a alguien con la pistola. Claramente esto no es un juego de combate, así que... nada. No, calculo que no va a modificar tanto el resto del juego. Bien, teníamos que ir para el otro lado. Vamos a ponernos al 100. Espera por acá. Si después me curo con algo... Ah, ¿saben qué quiero hacer también? Esto capaz lo acelere, ¿sí? Quiero ver si puedo vender todas las porquerías que tengo acá. Porque no es el peor que tenga. Bien, esto seguramente me tomó 2 segundos, probablemente ni siquiera lo acelere, pero en el caso de que lo acelere, vendí la bola esta pesada y las postales. ¿Eh? Con estas cositas sí me las quedé. Me gusta la campanita. Bien, ¿a dónde tenía que ir? Al edificio grandote donde estaba el señor con el hijo. ¿No? Volvieron. ¿Qué tienen horarios ustedes? The legend, he's back. Chao. Vos seguís diciendo lo mismo, ¿no? There's no Tequila sunset. Tequila Sunset. Bueno, no hay mucho más para hacer acá. Ya está. Si me dejaban hablarles y que me falsifiquen la firma, bien. Y, se trata de un Noland Bing Sync, un modelo que no tuvo éxito. Ah, está hablando del auto. Por acá. Entonces en este momento deberíamos poder acceder. Perdón, pensé que escuché un ruido. Yo tengo perros, así que... A ver, quizás este hombre me dé alguna pista. Hello. Isn't this a fine morning? No. You see a once bright mural towering above you. Esto lo había The hecho yo. signage has peeled off over the years, but you can still... A slogan used to intertwine with the... Es que no hay un carajo acá. ¿Cómo entro? ¿Qué hago? ¿Qué se supone que tengo que hacer acá? Paseo marítimo, isla, Finistierra. No me acuerdo bien qué era cada cosa, así que vamos a ir chequeando todo. Por acá no puedo ir, ¿no? No. Es el paseo marítimo. There's some tear, an empty cigarette package. Quizás tiene que ver el búnker. Quizás con la multiherramienta podemos encontrar en el búnker. Ahora que lo pienso.
El búnker estaba acá. An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. Conectividad. You see a handle. Tengo 3 puntos. O sea, tengo más 5 en conectividad. Tengo solamente 3%. ¿Podría haber usado esta estructura para hacer el From disparo? here to the whirling, I can't see how. The church is in the way. It's military. A service depot. The washerwoman mentioned a depot at the Esto post. claramente si está en grilla It lo may hice. have been used to service an aerostatic. Puntos no tengo. Tenemos todavía la torre. Is there something here that would indicate a sniper used this place as a nest for taking the shot? Just some urban detritus, a bottle, and a dilapidated old comms tower. In the distance, you can hear the breakers roar. El rugido de los I huelguistas. don't see it, Lieutenant W. Freighter. I don't see a person take a shot here and hit something there. In the whirling in rags. ¿Qué pasa con las colillas de cigarrillos? Those? A smoking assailant who favors Tumutiri to Astra or Joan? Cigarette butts are everywhere. This is a common brand for all men. Tal vez el perpetrador utilizó la hoguera. To warm his hands before pulling the trigger? Perhaps. But anyone could have made this. The coast is specked with fires this time of year. Truthfully, this seems like a very poor choice to take a 1.2 kilometer rifle shot from. Visibility is awful. There's water vapor everywhere. I think we can rule out Biddable Prime, was it? Sí, quizás el asaltante subió a la torre de comunicaciones. It's not possible to climb that ladder. And even if it were, why? There's no platform up there to aim from. It does look extremely rickety, and wouldn't help much either. Mirar más allá del agua. There, 1.2 kilometers over the cold water of the bay, blue from the distance and the air, you see the smallest rectangle, barely visible. Rectángulo. A ¿De qué glowing habla? light on the third floor of the whirling in rags. With binoculars, you would see a young woman's shape move behind the glass, her limbs long and slender. Bien, entonces por lo que entiendo, de acá se podría haber hecho, pero no hay indicios de que se haya hecho, porque el lugar es pésimo. Ok, terminamos pensamiento, esto no nos sirve. Esto acá me tiene... ¿Cómo mierda llego ahí para revisarlo? Tengo que encontrar un pensamiento que me diga... Ok, entonces esto se trata simplemente de acercarme y ver los pensamientos. La pregunta es, ¿por qué no me salió ninguno en el edificio aquel? Pero me subí por la escalera porque ahora vamos a bajar otra vez. Muy bien. ¿Qué? ¿Por qué? Tiene que haber algo por acá. Puede ser que no haya nada. ¿Estás viéndolo desde esta parte? Es que te da una escalera para subir, pero... ¿Cómo? Vamos a sacarnos la bolsa porque no la estoy usando absolutamente para nada. Quiero tener puesta la linterna. Pero no entiendo. Quizás... Bueno. Para aquí y para vamos a morir algo. Pueden ser la conseguir esto ya lo vimos. Así que son los que pensando que no, ¿sabes? Recibirlo. Y acá no hay un caso que no es edición que podría ser por vuelta, pero... Y acá, vamos a revisar otra fecha. Esa vacante, esa vacante. Yo sí que
a volver otra vez. Vamos a ver si otra vez. Eso, Patch one. Wait, is he saying we should just bypass excess evolution? hicieron como... What else? Tienes pinta de tener dinero. ¿Tienes I dinero? do have some money, yes, but that's not what's really important here. He's not Perfecto. gonna give you money. What are you doing? Clearly you were just... No, I mean, come on. You need the money. If it's not a thing, he can give Solo you quería some. comprobar si mis habilidades para trazar perfiles funcionaban. Of course, Detective. I wouldn't have assumed anything else. I don't know if Perfecto. you're familiar with this, but the Vespertine Department of Justice has published a rather interesting paper on the criminal profiling in former socialist states. Have you read it? If not, then you definitely should. If not for tips and tricks, then just for theory. Yo sin joder, ¿qué vamos a hacer? No, no, ni idea. Tiene que haber algo acá. Sí, algo que no, lo cual no tengo idea de qué cómo hacerlo. No, sinceramente no entiendo qué estoy buscando o qué tengo que buscar acá. Y todavía me falta el C. Y volvió con el teléfono. You pick up the handset. There's a tone. The machine is operable. Calling. Still called again? Seriously? Someone with a masculine... Hello, Gerard speaking. Hello, Gerard. Technically speaking, you're electricity. No, what you are is a surprise. Get his wife on the phone. ¿A electricidad? Oye, Girard, pásame con tu mujer, ¿quieres? Who is this? Soy Harry, pásamela. No me gusta que me hagan esperar. Who the fuck do you think you are talking to me like that? Guillaume de Mejean. Very funny, asshole. Why don't you grow up? Oh, and Disco is dead. No te metas con el disco. Phone hang disconnect. No le voy a parar eso para un video que pueden ver el no saber quién. Che, en serio, ¿qué carajo tengo que hacer ahora? Bien, vamos a guardar. Y vamos a ver qué podemos hacer en el próximo capítulo, ¿sí? Sí o sí lo tengo que dejar acá. Aguarden un momento que recién me doy cuenta que está muy oscuro. Bien, gente, lo dejamos acá. Próximo capítulo vamos a intentar claramente terminar de revisar todo lo que hay acá. Tenemos que encontrar... Bien, Finistierra ya está. Tenemos que registrar el paseo marítimo. El paseo marítimo es todo esto. Y la isla que claramente no tengo ni idea de cómo llegar ahí. Perfecto, gente. Tenemos el plan. Próximo capítulo. Vamos a ejecutarlo. Hasta acá el video de hoy. Recuerden dejar un buen like por este capítulo si es que les gustó. Y no están en compromiso, solamente si les gusta. Dejen un comentario, como siempre digo. Recuerden que es libre, o sea que pueden opinar sobre el capítulo, así como la performance de los videos, si hay algo que les gusta o no les gusta, calidad de FPS, audio, etcétera. Solo recuerden que hay dos reglas, ¿sí? No spam y no spoilers. Con spoilers me refiero a historia, no sé, dependiendo del juego que esté jugando, si hay loot potente en early game, no me lo cuenten. Y quizás lo descubra más adelante, nunca lo descubran, no hay ningún problema. O sea, así, obviamente a menos que yo lo indique, o si yo ya jugué ese juego y en el principio ya lo dejo comentado que pueden dejar lo que quieran, exploramos, no hay ningún problema. Por último, recuerden siempre que pueden suscribirse al canal, ¿sí? Obviamente si les gusta el contenido que ofrezco, es gratis, es sencillo. Miren debajo del título del video.
Y tienen que hacer clic en el botoncito, obviamente. Recuerden que una vez que se suscriben, pueden volver a hacer clic en el mismo botón para elegir el tipo de notificación, ¿sí? Hay dos tipos. Personalizada, que es la que está por defecto. Esto que quiere decir que van a recibir solamente algunas notificaciones dependiendo del contenido que ustedes vean de mi canal. Si no, pueden elegir todo, obviamente, para recibir todas las notificaciones de todo lo que se publique, ya sea comentarios, contenido, todo tipo de videos. Dicho esto, gente, solo me queda agradecerles, ¿sí? Lo estoy haciendo muy mal. Ahí. Quiero agradecerles todo el apoyo que dan, ¿sí? Ya sea like, comentarios, cualquiera de las tres cosas. Y bueno, nada más que decir. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Saluditos.